Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo 32 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. Ya quedan pocos domingos para que termine el año litúrgico y comience el Adviento. Tiempo oportuno para pensar en la vida eterna, pues el Adviento nos recuerda que Jesús ha venido y a la vez volverá también. Entonces es una preparación constante la que debe tener el cristiano. La parábola de las vírgenes que hoy escuchamos representa ese deseo de eternidad y su debida espera y preparación. En cuanto a la espera, pues hay que tener en cuenta que Jesús nos habla del cielo con imágenes de la tierra. Esto es la parábola. En las bodas de aquel tiempo de Jesús, el grupo de amigas de la esposa acompañaban enarbolando lámparas o antorchas encendidas para animar al anochecer lo que era el cortejo nupcial. En el caso de las que cuenta Jesús, hay unas preparadas y otras que son descuidadas, unas que tenían suficiente aceite en sus lámparas y otras que tenían poco. Indica con este ejemplo Jesús la reflexión sobre la sabiduría con que unos viven siempre preparados y otros que en la necedad no se preparan lo suficientemente, sino que viven despreocupados con respecto a ese banquete de la gloria, con respecto a la muerte y a entrar en el cielo. Esta es la situación de la Iglesia en cada etapa de la historia, pues como va pasando el tiempo, transcurren los años, nos vamos durmiendo espiritualmente y se nos olvida que un día Dios nos pedirá cuentas. Por lo tanto, la sabiduría es tema central en este Evangelio. La sabiduría radica no en saber muchas cosas, sino en percibir cuál es el sentido de la vida. Es la experiencia que nos da el vivir, y significa vivir conscientes de que nuestra meta es la vida eterna, y dirigir también nuestros esfuerzos hacia esa meta cada día, que no pensemos que vamos a ser eternos en esta vida. Es necio, por tanto, hacer muchas cosas que no tengan que ver con el proyecto de Dios, que es llegar al cielo. Cuando tenemos esta meta, podemos sobrellevar las dificultades con paciencia, con amor. Relativizamos también las cosas de este mundo cuando sabemos que nuestro destino final no es aquí en la tierra, sino que nos espera algo mucho mejor junto a Dios en el cielo. A esto lo llamamos el don de discernimiento, de saber encontrar el sentido de la vida en las cosas cotidianas y de saber interpretar también los sucesos de la vida para nuestro bien y para gloria de Dios. Esta sabiduría se aprende observando al mundo, a las personas, los acontecimientos y aprender las lecciones. Incluso aprendemos muchas veces de los errores, de aquellas cosas que nos han salido mal, pero nos enseñan cosas importantes para saber vivir. Es mirar también a Dios con humildad, conocer nuestros límites, reconocernos pequeños frente a Dios. En este sentido, la sabiduría, como dice el Antiguo Testamento, la sabiduría es el temor de Dios. Quien teme a Dios es sabio porque vive con humildad, vive respetando al Señor. También el Evangelio de hoy nos habla de una hora decisiva. En la simbología judía y cristiana de aquellos tiempos, la medianoche, que nos habla hoy el Evangelio, era el momento de llegar el Señor, el momento de la venida del Señor. El Evangelio de hoy nos anuncia un grito jubiloso: salid a su encuentro, al encuentro del esposo que es Jesús, con las antorchas encendidas, símbolo de la luz en la que el creyente debe vivir. Las obras del cristiano deben ser obras de la luz, es decir, obras de bien, acordes con el Evangelio. Por lo tanto, el creyente actúa siempre o busca actuar siempre bien, precisamente porque quiere vivir en esa luz. También el Evangelio de hoy nos habla de una fiesta. Las que estaban preparadas, las vírgenes, entraron al banquete de bodas con el novio. El cielo, en efecto, viene a ser lo mismo, es estar siempre con Jesús, con el Señor, con ese esposo del cual hoy nos habla la lectura. La sabiduría del creyente, entonces, va a consistir en desear entrar en esa fiesta, en esas moradas eternas, y por lo tanto esforzarse a lo largo de su vida para poder conseguirlo. Por último, el Evangelio nos habla también hoy del juicio final. Se nos habla de tener o no tener aceite en la antorcha de nuestra vida, en nuestra lámpara. Se nos invita a hacer luz en las tinieblas.
Pero dependerá, este aceite dependerá y esta luz dependerá de si practicamos o no aquel amor que sirve a Cristo en los hermanos. Por tanto, el aceite que nos habla hoy el Evangelio es el aceite del amor y el aceite de la santidad de cada quien. Y en este sentido, ese aceite es intransferible. Por eso escuchamos que el Evangelio, cuando llegan las vírgenes que no tenían suficiente aceite y le piden a las otras que le den un poquito, les dicen no, vayan a comprar porque no va a haber suficiente para nosotras y para vosotras. Y esto lo que significa es que el amor de Dios y el amor al prójimo que cada quien le presenta al Señor es personal. Por lo tanto, a la hora de dar cuentas ante nuestro Dios, cada quien tiene que esforzarse por llevar sus manos llenas de buenas obras y de amor a Dios como ofrenda personal de cada quien al Señor, porque ese amor es el que cada uno ha cultivado en su vida para poder ofrecérselo a Dios al final de su propia historia y ante ese juicio en el cual nos vamos a presentar delante del Señor, que es un juicio de misericordia. Le pedimos al Señor hoy que nos conceda la gracia de poder estar siempre preparados, de vivir en las obras de la luz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.